Como ya habíamos mencionado, haciendo un mayor énfasis en los dones del Espíritu Santo, vayamos a Romanos capítulo 12, versículos 6 al 9, y cito: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amados, nadie tiene todos los dones, sino que Dios nos ha dotado de manera diferente a cada persona con ciertos dones, pero absolutamente nadie los tiene todos, y es algo que debemos tener bien claro. Así no es la manera en que funciona. O sea, si bien nadie los tiene todos, tampoco existe algún verdadero creyente en Cristo que no tenga alguno, ya que es algo que Dios ha puesto en nosotros. Como ya hemos visto y reiterado, los dones espirituales no son talentos naturales, tampoco son habilidades, aunque sí pueden funcionar junto al talento natural. El don no es natural, sino algo sobrenatural. En otras palabras, el don es un regalo de gracia, algo que solo Dios nos puede otorgar por su gracia. Uno de los grandes errores que cometen algunos creyentes es el pensar que Dios no les ha provisto de dones. Y esto, mis amados, está muy lejos de la verdad. El problema está en que a pesar de que Dios nos otorga este hermosísimo regalo por su gracia, muchos ni siquiera se preocupan por ver cuál es y cómo es ese regalo que Dios les está dando. Y entonces le negamos al Señor el gozo de sentir la plena satisfacción de vernos descubriendo y haciendo uso de esos dones, de los cuales Él ya nos ha provisto previamente para gloria suya. Quizás usted y yo ya estemos de acuerdo en que los dones espirituales son un regalo de Dios al verdadero creyente en Cristo. Ahora bien, imaginemos cómo sería si nosotros, con todo nuestro amor, damos algo valioso a alguien que amamos y esa persona ni siquiera se toma el trabajo de abrir y ver lo que le estamos dando. Es por eso que cuando Dios provee de un don espiritual, la persona debe ejercer una mayordomía en él, y en caso contrario, recordemos que algún día, y sin excepciones, vamos a dar cuentas ante el Señor por todo lo que nos ha sido dado. En otras palabras, no habrá excusas para no hacer uso de ellos. En Romanos capítulo 12, versículo 1, el apóstol Pablo nos hace una exhortación, y cito: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y hemos de notar esta frase muy importante: presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y hasta aquí debemos tener bien claro que este sacrificio del cual habla Romanos 12:1 no se trata básicamente de que nosotros le demos algo a Dios, sino del hecho de que nosotros mismos ya le pertenecemos al Señor. Hemos sido comprados por el precio más alto en toda la creación, por la sangre de Jesucristo, su Hijo amado, y que nuestro sacrificio como culto racional a Dios se basa en que quitemos nuestra mirada de algo que no nos pertenece, ya que nosotros mismos le pertenecemos al Señor, y nuestra voluntad está apegada a la de Él, si es que verdaderamente somos nuevas criaturas. Una vez que nos presentemos ante Él, tal cual nos dice Romanos 12:1, entonces vamos a poder comprobar su perfecta y agradable voluntad, la cual es gozosamente aceptada por el verdadero creyente. Y para hacer esto se necesita entrega, ya que no puede haber temor para decir: Señor, heme aquí, me entrego a ti. Y cuando leemos Romanos capítulo 12, versículo 2, el apóstol Pablo nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Notemos la palabra transformación, lo cual implica un cambio que expone ante Dios toda nuestra naturaleza interna. Y si somos verdaderamente nuevas criaturas en Cristo, entonces la expresión de nuestra naturaleza interna ante Dios debe ser Jesucristo su Hijo, de manera tal que el Jesús que mora en nosotros internamente debe ser revelado y sale a ocupar el lugar de dirección en nosotros. Imagínese el gran cambio que se produce en tales circunstancias.
Es algo divino, obrando en nosotros, ante lo cual el mundo no tiene efecto, ya que este cambio manifiesta la mente de Jesucristo. Es una renovación de espíritu y mente en nosotros. Ir tras los dones espirituales sin haber sido conducidos a la renovación, la transformación y liberación de nuestra mente para dar paso a la mente de Cristo en nosotros, solo nos conduciría a una búsqueda infructífera, ya que solo a través de Cristo se logra entender la voluntad del Señor agradable y perfecta, siendo Dios mismo manifestado en nosotros. Cuando leemos Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 8, vemos cómo se hace mención de 7 dones espirituales, y para descubrirlos es necesario también activarlos. En otras palabras, los dones se van revelando en nosotros en la medida con que trabajemos en ellos. Por ejemplo, las personas con el don de profecía quieren declarar la verdad. Es entonces que van a sentir el deseo de ir hasta los lugares menos imaginados para hablar la verdad, y sentirán también el deseo de persuadir, impulsando a otros a que se acerquen a la verdad. Por otra parte, las personas a las cuales se les ha dado el don de servir, trabajan, ejercen y obran para la gloria de Dios, lo cual se expande a los diferentes ministerios en la iglesia. Aquellos con el don de ministrar ayudan a las necesidades espirituales de forma práctica. A quienes Dios les ha dado por gracia el don de enseñar, quieren escudriñar las Sagradas Escrituras, clarificarla, presentarla, y tendrán el deseo de investigar las cosas y exponerlas, y serán utilizados para conducir a otros al conocimiento de la verdad. Tenemos además el don de exhortación, y aquellos a los cuales les ha sido dado estimulan a otros en su fe, los animan a que aman a Jesucristo, y por lo general se involucran en consejería personal. Algo maravilloso es el don de dar, y no me refiero al mandamiento de dar, sino al don. Aquellos a los cuales Dios les ha dado este don pueden confiar sus bienes personales a otros para que el trabajo de Dios pueda seguir. Tienen la habilidad para crear, acumular y distribuir bienes. Está además el don de presidir, y aquellos que lo poseen coordinan las cosas, ayudan a la gente a tener una gran visión y los movilizan hacia esa gran visión. Coordinan las actividades de otros para el bien común, para la gloria de Dios. ¿Y qué decir del don maravilloso de misericordia? Aquellos que tienen este don que les ha sido dado por la gracia de Dios se identifican con la gente y consuelan a los que están sufriendo. Muestran empatía y simpatía por las angustias y el infortunio de los demás. Se van relacionando de forma mental y emocional con las necesidades de otros. Es por ello que es muy común verlos en hospitales, prisiones, consolando, visitando, todo para gloria de Dios. Amados, cuando comprobemos cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta, y una vez que nos pongamos en marcha para desarrollar nuestra labor para Él, Dios dará una confirmación de cuál es nuestro don espiritual, y una vez que sea manifestado en plenitud, lograremos aceptarnos, ser quienes estamos llamados a ser y darnos a nosotros mismos, y cuando esto sucede, somos bendecidos en gran manera, Dios es glorificado y la iglesia será fortalecida. Es necesario que despertemos de una vez y por todas y dejemos de seguir calentando bancas en nuestras iglesias, lo cual ya se ha hecho una costumbre, y salgamos de esa posición de confort para que busquemos de Dios de manera que se propicie una verdadera transformación que nos conduzca a vivir para Dios, servirle y pedirle de la siguiente manera: Señor, dime qué es lo que quieres que haga. Es una realidad que hay un gran sometimiento a la carne, y muchos han preferido no sujetarse a la voluntad del Señor y piensan que es mejor que otro sea el que les sirva. Mire, nuestro primer paso ante Dios es el de presentarnos como pecadores que necesitamos ser salvos, para luego buscar presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Él, lo cual nos conduce a descubrir y amar su perfecta voluntad, revelando en nosotros la mente de su Hijo Jesucristo, lo cual hace que se active mediante el servicio ese hermosísimo regalo que Dios, por su gracia, nos ha dado, y se llama don espiritual.